Ya. Buenos días, entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Recuerden que hoy día es martes 4 de mayo. No se olvide colocar esos datos también en la guía, por favor. Cuando la guía se entregue para revisar, deben estar sus nombres y su fecha, ¿ya? Y respondan la prueba, respondan la actividad en la misma guía, porque tienen espacio suficiente para resolver las preguntas y el desarrollo les da además el espacio en el cuadrado. ¿Me escuchan todos? Háganme si me escuchan, por favor, porque de repente me da la sensación que no me escucharon. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, se ¿Sí? escucha. Ya, perfecto. Entonces, para empezar, eh, como sabemos, ¿no es cierto?, todos los seres humanos tenemos derechos y deberes, porque vamos a empezar con una unidad nueva, ¿ya? Ustedes conocieron los derechos del niño hace mucho tiempo atrás en otro curso, pero también los derechos significa que también implica que tener responsabilidades. A ver, pero antes de empezar y presentar la presentación que tengo aquí, me gustaría saber qué significa para ustedes ser sujeto de derecho. ¿Qué significa ser sujeto de derecho? ¿Qué significa ser sujeto de derecho? A ver, ¿quién me puede asociar esa palabra con alguna otra? ¿Quién me puede mencionar algo? ¿Qué significará ser sujeto de derecho? ¿Quién sabe? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? ¿Quién sabe? ¿Qué será ser sujeto de derecho? Joaquín, ¿qué significa ser sujeto de derecho? ¿Qué significa para ti ser sujeto? Como les dije recién, ustedes ya habían hablado hace mucho tiempo atrás sobre los derechos, ¿no es cierto? Pero los derechos también implican responsabilidades. Entonces, cuando yo hablo de sujeto de derecho, ¿qué significa ser sujeto de derecho? ¿Desde qué momento tenemos derecho nosotros? A ver, ¿desde qué momento tenemos derecho? ¿Quién se recuerda? Desde que nacimos. Desde que nacemos, muy bien. Por lo tanto, ser sujeto de derecho significa que desde el momento de nacer, todos poseemos derechos que deben ser respetados, ya sin importar etnia, sin importar sexo, estrato social u otra condición. Pero el Estado, otras instituciones y también las personas tienen deberes que permiten que estos derechos sean respetados, ya garantizados y que puedan ser ejercidos plenamente. Ahora, ser sujeto de derecho significa también cumplir con deberes, ¿ya?, y responsabilidades que aporten a construir una sociedad más justa y de respeto también. A ver, ¿quién sabe lo que es la ONU? ¿Qué significa lo que es la ONU? ¿Han escuchado de la ONU? ¿Qué significa la ONU? ¿Quién sabe lo que significa la ONU? Organización Nacional Unida. Muy bien, Organización Nacional Unida, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ONU, en diciembre del año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la ONU, elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Con qué objetivo creen ustedes que se elaboró esta Declaración Universal de los Derechos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál creen ustedes que será el objetivo de esta organización? ¿Con qué fin? Si lo dice, Asamblea General de las Naciones Unidas elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿con qué objetivo se elaboró esto? ¿Con qué creen ustedes? ¿Con qué fin? Muy bien, con el objetivo de reconocer los derechos de todas las personas, de ustedes, de los míos, de la tía Camila, de todas las personas, y así evitar que se volvieran a cometer los terribles hechos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta declaración no puso fin a los abusos contra los derechos humanos, pero desde el momento que fue proclamada, se ha trabajado incansablemente en que estos sean respetados en el mundo entero, y cada vez hay mayor conciencia en los ciudadanos acerca de los valores del respeto, ¿ya? Y del respeto de estos derechos, ¿ya? Ahora, si yo pregunto, ¿cuáles serán algunas características entonces de los derechos? ¿Cuáles pueden ser algunas características de los derechos, chicos? ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué me puede decir cuáles pueden ser algunas características de los derechos? ¿Cuál pueden ser? Si yo digo que es del mundo entero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué de todo? ¿De eso? Ya,
Exactamente, que es de todos. Por lo tanto, cuando yo hablo de algunas características de los derechos, quiere decir que son universales. O sea, eso involucra a todos los miembros de la familia, ¿ya? Son inalienables, lo que significa que ninguna persona puede ser despojado de tus derechos. Son indivisibles, no se pueden separar. ¿Por qué? Porque conforman un sistema y son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que están relacionados unos con otros. Por ejemplo, si yo digo el derecho de vivir bien, sin miedo, con la persona con las personas que queremos y que nos quieran, obviamente. ¿Cuál será entonces nuestro deber para ese derecho? ¿Cuál será el deber para ese derecho entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál será nuestro deber? Cumplir obligaciones. Más que eso, respetar. Si nosotros tenemos el derecho a que nos quieran, ¿no es cierto? Y estar, estar sin miedo con personas que obviamente nosotros queremos, nuestro deber es respetar y cuidar a las personas que queremos, ¿ya? Ese es nuestro deber. Ahora, si yo le hablo, por ejemplo, desde el punto de vista desde los estudios, por ejemplo, ir a la escuela y aprender muchas cosas. Ese es su derecho, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su deber? ¿Cuál será su deber? Aprender. Aprender, muy bien, aprender. O sea, más que aprender, cumplir con tus responsabilidades, cumplir con tus tareas, cumplir con tus obligaciones. Ese es tu deber. Tenemos derechos, pero implican deberes, ¿ya? Ahora, recuerden que el firmado de la ONU, entonces, en el Estado de Chile se ha comprometido a garantizar el respeto de los derechos humanos. El Estado es el que garantiza y que se respeten nuestros derechos humanos, ¿ya? Y eso es un documento muy importante que se llama la Constitución Política de la República de Chile. ¿Y qué reúne la Constitución Política? Reúne un conjunto de principios, normas y reglas que buscan definir el orden jurídico de nuestra sociedad. Y eso significa que reconoce a todas las personas por igual. Somos igualdad, tenemos igualdad en dignidad y en derechos, ¿ya? Miren, voy a proyectar pantalla ahora para que podamos entender un poquito lo que estamos viendo. Acá está. Esta es, ¿ya? Entonces voy a compartir acá. Vamos a ver aquí. Ay, perdón, me salí. Espérenme. Se me corrió. Ahí sí. Ya. Entonces, aquí tenemos la clase número 5, entonces, Historia y Geografía. Ya les dije que es la guía número 5. Y vamos a ver el objetivo. El objetivo es dar ejemplo de situaciones donde se ven vulnerados los derechos humanos. ¿Ya? Ese es el objetivo entonces de nuestra clase. Ustedes también lo tienen anotado en la guía. Entonces, las normas para nuestra clase virtual, ustedes ya las saben: cámara encendida, micrófono apagado, respetar las opiniones de los demás, ¿no es cierto? Y escuchar las instrucciones. Vamos entonces, aquí está, lo vuelvo a repetir: puntualidad, silencio su micrófono y respetar el turno para hablar. Y el objetivo de aprendizaje es reconocer que todas las personas son sujetos de derecho que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen de características individuales como etnia, sexo, lugar de nacimiento y otras. Entonces, en esta clase, ¿qué vamos a ver? En esta clase, entonces, vamos a comprender que vivir en sociedad significa estar consciente de que todos, sin excepción, nadie se excluye. Tenemos los mismos derechos y deberes, los cuales debemos respetar. Del mismo modo, entonces también vamos a aprender la importancia de actuar con honestidad, respetar nuestro patrimonio y el medio ambiente, participar en la comunidad y resolver conflictos de manera pacífica. ¿Ya? Quiero que a continuación observen unas imágenes y luego quiero que respondan la siguiente pregunta. Dice, ¿qué acciones están realizando las personas? ¿Qué acciones están realizando ellos, por ejemplo, en esa imagen? El niño le está llevando a la abuela a cruzar la calle. Ya, perfecto. Acá en la otra imagen, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos ver en la otra imagen? Ayudando a otro. Ya, un niño está ayudando a otro, dice ayudemos a nuestros compañeros. ¿Qué podemos observar en esta otra imagen? ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué está haciendo aquí la niña? Ayudando a una abuela. Pasándole un niño paseando a su abuelo. Ya, perfecto. ¿Y en esta otra imagen?
¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué se ve? Una mujer Una persona ayudando a cruzar la ayudando a calle cruzar a la una calle. abuelita. Ya, perfecto. Ya, esas son algunas acciones entonces que estamos, ¿qué estamos aquí velando entonces? ¿Qué podemos decir de esta imagen? ¿Por qué cosa Toda se está velando aquí? ¿Cuál? A ver, solidaridad. la solidaridad, ¿no es cierto? Estamos siendo solidarios, ¿no es cierto? Y estamos, a la vez también estamos respetando a las personas, ¿no es cierto? De acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus dificultades, ¿no es cierto? Estamos dando un respeto. Perfecto. Ahora, ¿de qué maneras entonces dichas acciones constituyen un aporte a la comunidad? ¿Cómo creen ustedes que esas acciones aportan a la comunidad? ¿De qué manera aportan? ¿De qué manera creen ustedes que aportan estas acciones? ¿De qué manera creen ustedes el hecho de ayudar a cruzar la calle, el hecho de ayudar a una persona con discapacidad, eh, ayudar al compañero? ¿De qué manera estamos haciendo un aporte? ¿De qué manera aportamos? A ver. Ayudando a Ayudando a los la gente. Ayudando a la gente, ¿no es cierto? De esa manera estamos haciendo un aporte a la comunidad. El hecho de ser solidario, ¿no es cierto? Estamos dando un aporte a la comunidad. Perfecto. Vamos con otra. ¿Qué son entonces los derechos? ¿Qué creen ustedes que son los derechos entonces? ¿Qué son los derechos, chicos? Deberes. Ya, los derechos implican deberes, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué son los derechos? ¿Qué es un derecho? ¿Qué Los creen derechos ustedes? son ayudar al prójimo. Ya, perfecto, puede ser. ¿Qué más podrá ser un derecho? Así como yo tengo derecho a comer. Ya. ¿Qué más podrá ser un derecho? Un derecho a jugar. Ya, esos son los derechos, ¿no es cierto?, que ustedes vieron el año anterior. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué son los derechos? Ahí nosotros entonces podemos ver una imagen, ¿no es cierto?, donde hablamos de igualdad y hablamos también de que somos solidarios y nos respetamos entre nosotros, ¿no es cierto?, entre personas. Vamos a ver ahora otra imagen. Entonces, ¿qué son los derechos? Los derechos son los valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona y que le han pertenecido desde siempre. Como yo le pregunté al inicio, ¿qué significa ser sujeto de derecho? Alguien dijo desde que nacemos. Perfecto, nosotros tenemos derechos desde que nacemos. Por lo tanto, insisto, ¿qué son los valores? ¿Qué son los derechos? Son los valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona y que le han pertenecido desde siempre. Son derechos innatos a las personas desde que nacen hasta que mueren, ¿ya? Fíjense bien, entonces los derechos son valores que tiene el ser humano. Ahora, todos los seres humanos, sin importar, como yo dije al inicio, sin importar mi religión, sin importar mi origen étnico, social o cultural, todos somos sujetos de derechos. Esto significa que poseemos desde nuestro nacimiento ciertos derechos fundamentales, todos por igual, solo por pertenecer a la especie humana, ¿ya? ¿Y qué incluyen estos derechos? Lo siguiente. Por ejemplo, recibir educación. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, donde ustedes tienen el derecho a recibir una educación. También tenemos otra, la libertad para expresarnos y asociarnos. También ese es nuestro derecho. ¿Ya? Tenemos la libertad de expresarnos, el derecho de expresarnos, pero siempre bajo un ámbito de respeto. ¿Ya? Pero no podemos expresarnos, ¿no es cierto?, pero siempre bajo los límites de respeto. Derecho a la propiedad privada, ¿ya? La propiedad privada significa entonces que es el derecho del ser humano que tiene sobre los bienes de la tierra. Este es un derecho natural, pero a la vez es regulado por el Estado mediante leyes justas, ¿ya? También tenemos el derecho a la protección de nuestra salud, ¿no es cierto? Todos tenemos derecho, ¿no es cierto?, a que seamos curados de las enfermedades, ¿no es cierto? Pero también eso implica un deber. ¿Cuál será el deber entonces para el derecho de nuestra salud? ¿Cuál será mi deber? Cuidarse. Cuidarse, ¿no es cierto? Cuidar nuestro cuerpo y comer alimentos sanos. Ese es nuestro deber. Perfecto. Practicar cualquier religión.
Todos tenemos derecho a practicar la religión que nosotros consideremos. Tenemos una libertad en elegir, ¿ya? Tenemos derecho a la religión, entonces derecho a practicar nuestra religión, pero siempre respetando las distintas creencias de otro tipo de religiones, ¿ya? Ejercer una vida pública también, ¿ya? Participación ciudadana, por ejemplo, el derecho a votar o el derecho a sufragio, ¿ya? El derecho a participar en la participación ciudadana, también es un derecho, el ejercer una vida pública, ¿ya? Ahora, como yo le había dicho anteriormente, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Por lo tanto, la Asamblea General proclama en la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Ahora, hay un artículo que dice lo siguiente, el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Quién me puede opinar algo referente a ese artículo? ¿Qué piensan ustedes de ese artículo, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué piensan? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, dotados como esta razón y conciencia. ¿Qué significará? Acuérdense que cuando yo les pregunté algunas características de los derechos, yo les dije que eran inalienables. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona te puede despojar de ellos. Son universales, pertenecen a todos los miembros de la familia humana. Son de todos los miembros de la familia humana. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Eso está correcto? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Qué piensan ustedes, chiquillos, de esto? ¿Todos nacemos libres iguales? Sí, Sí, ¿por qué? ¿Por qué, chicos? porque todos necesitamos el mismo derecho. Todos necesitamos el mismo derecho. ¿Ya? ¿El Dante qué piensa de eso? ¿Qué piensa usted de eso? Lo que dijo el compañero, que todos necesitamos de los derechos. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? ¿Por qué todos necesitamos los derechos, Fran? ¿Por qué principalmente? ¿Por qué creen ustedes que todos necesitamos de nuestros derechos? Porque si no, Principalmente, a ver, dime. podrían, por ejemplo, morir porque sin comida ni agua, y eso también son derechos. Ya, perfecto. Pero también los derechos son necesarios entonces para estar en una sociedad de respeto y que esta sociedad sea más justa. Ya acuérdense que eso también lo había mencionado anteriormente. Ahora, artículo 2 dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, todas las personas, todos ustedes, nosotros tenemos derechos y libertades, ¿ya? Y aquí no hay distinción. Aquí no importa el color de tu piel, no importa el color de tu raza, no importa tu religión, tu etnia, todos tenemos los mismos derechos y libertades, ¿ya? Ahora, el artículo 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. ¿Qué piensan ustedes de eso, el derecho a la libertad de opinión y de expresión? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Es necesario? ¿Es necesario tener esa libertad para poder expresarnos y dar nuestra opinión? Sí, ¿Por qué? porque algunas veces necesitáis dar alguna opinión
Por ¿Ya? si alguien no sabe algo, ya lo puede saber. Ya, perfecto. Y cómo, y aquí podríamos utilizar también, podríamos aplicar otro tipo de aspectos dentro de esto. Por ejemplo, ¿qué significa ser tolerante? ¿Qué es ser tolerante? ¿Qué significará ser tolerante? ¿Qué es ser tolerante o tener tolerancia? ¿Qué es eso? Cuando habla aquí, por ejemplo, dice todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Tolerancia, cuando yo hablo de tolerancia, me estoy refiriendo al respeto hacia las opiniones de los demás, ¿ya? Eso es ser tolerante. ¿Y qué significará ser empático? Ponerse en el lado de otro. ¿Qué es tener empatía? Ponerse en el lugar del otro, muy bien. Por lo tanto, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por lo tanto, debemos ser respetuosos, solidarios y escuchar la opinión de los demás, ¿no es cierto? Aunque a veces no estemos de acuerdo, pero tenemos que escucharnos, ¿no es cierto? Comprendernos, ser respetuosos, ¿ya? Y tener entonces disposición al diálogo, ¿no es cierto? Respetarse mutuamente. Vamos con otra imagen. Ahora, no siempre los derechos han estado garantizados por toda la humanidad, por el contrario, esto ha sido un logro relativamente reciente y es el resultado de la lucha y el sacrificio de miles de personas, así como la obtención de complejos acuerdos políticos. Además, como yo lo había mencionado anteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la ONU, es un documento fundamental en Chile con relación a los derechos de las personas, es la Constitución Política de la República. Y esta Constitución es un texto fundamental del país y en él se establecen, entre otros aspectos, los principales derechos de las personas y deberes de las instituciones. ¿Ya? Deberes y responsabilidades. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, nosotros tenemos deberes y responsabilidades de las personas que se relacionan con la necesidad de asegurar el respeto de los derechos de los demás. Muchos de los deberes que acabamos de mencionar, entonces, también tienen deberes y tienen responsabilidades que se encuentran establecidos en las leyes y normas destinadas a regular el comportamiento de las personas en la sociedad. ¿Ya? Los derechos generan entonces cierta responsabilidad en las personas, por ejemplo, conocer sus derechos y hacerlos respetar, respetar los derechos de las personas, de las demás, respetar las leyes, cuidar el medio ambiente y el patrimonio, participar constructivamente en la sociedad, cuidar a los niños y a los ancianos. ¿Ya? Ahora, vamos con la otra imagen. Dice lo siguiente, el rol del Estado. ¿Cuál creen ustedes que será el rol del Estado entonces? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Quién nos debe, cuál será la función del rol del Estado, chicos? ¿Cuál es el rol del Estado? Cumplir con las necesidades. Ya, ¿qué más? ¿Cuál será el rol del Estado? ¿Qué otra cosa más aparte de eso? El Estado nos debe asegurar su protección, ¿ya? Su protección por medio de leyes y de las instituciones. Por lo tanto, el Estado chileno asegura el respeto de los derechos fundamentales en su constitución política mediante la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿cuál es el rol? Asegurar entonces su protección por medio de leyes y de instituciones. Ese es el rol del Estado principalmente. ¿Ya? Se me pegó. A ver, ahora sí. Ahora, algunos derechos garantizados por el Estado, consagrados en nuestra Constitución política, por ejemplo, podemos mencionar algunos. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, ¿ya? Otro que podemos mencionar es el derecho al acceso y la protección de la salud, el derecho a la asociación libre y pacífica, el derecho a la educación, como ya lo había mencionado por ahí algunos de ustedes anteriormente, el derecho a la propiedad, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a sufragio, ¿ya? Esos son algunos, entonces, algunos lineamientos, entonces, lo que había mencionado antes, que se refería a algunos derechos garantizados por el Estado, entonces son estos: el derecho a la vida, el derecho al acceso a la protección de salud, el derecho
a la asociación libre y pacífica, el derecho a la educación, derecho a la propiedad, igualdad ante la ley, derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho a sufragio. ¿Ya? Aquí podemos observar algunas imágenes. ¿Qué me pueden comentar de esta imagen? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué piensan de la primera? Dice la integridad personal, física y psíquica y moral. ¿Qué me pueden decir de esa imagen? ¿Qué piensan? un niño andando en bici. Niño andando en bicicleta. Ya, perfecto. Y la segunda imagen dice, rápido, necesitamos refuerzos, se ha producido una concentración ilegal, dice. Basta de violencia, queremos protección. ¿Qué pasa en esa imagen? Y están, ya, el derecho a, están protestando, ¿no es cierto? Por lo tanto, también hay un derecho a la asociación libre y pacífica. Por eso yo les decía, si nos podemos expresar, pero todo de manera pacífica. ¿Y ese cuál, de qué se refiere ese? Que yo lo mencioné también. ¿A qué se Una refiere? casa. A una casa, y el derecho a qué es ese? El Un derecho a derecho tener una casa. familia. A la El derecho propiedad, tener a la una propiedad familia. privada, ¿se acuerdan? El derecho a la propiedad privada. Y el último, en la libertad de opinión y de expresión, ¿ya? Aquí tenemos más. ¿Cuál podrá ser esa? ¿A qué se refiere esa imagen? ¿Derecho a qué? Hacer cosas. Aquí están haciendo ahí los niños. Haciendo carteles. No, son niños que están a la educación, Lo que están derecho a haciendo la ustedes. el derecho a la educación, ese es el derecho a la educación, ¿ya? Y este de acá, ¿a qué se refiere con esa imagen? ¿Derecho a qué es ese? Derecho a la salud. A la salud, muy bien, derecho a la salud, ¿no es cierto? El derecho y acceso a la protección de la salud. ¿Y este? ¿A qué se refiere esa imagen? Derecho a la igualdad. Ya, la igualdad o la expresión, ¿no es cierto? La igualdad, perfecto. ¿Y este de acá? ¿Qué están haciendo ahí? Derecho a la votar. Derecho al voto, ¿no es cierto? El derecho al sufragio. ¿Ya? Preguntas. Voy a hacer unas preguntas. ¿Quién me puede mencionar dos derechos que ustedes consideren que son importantes, de los que acabo de mencionar? Nómbreme dos derechos. ¿Cuál consideran Tener ustedes que han su sido? la educación. ¿Perdón? No te Derecho a escuché. propiedad. Ya. ¿Y cuál otro puede ser La para ti educación y la importante? salud. Son dos. Derecho a ser Ya. libre. Ya. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a, ¿qué más me dijeron? Derecho a la educación, ¿qué más? A ser libre. A ser libre. Responsabilidad. Ya. Perfecto. Perfecto. A la Derecho a Ya. tener una familia. Ya. Perfecto. Porque, a ver, para continuar. A ver, Joaquín, nómbrame un derecho que tú consideras importante. ¿Cuál mencionaste tú? El derecho de tener una propiedad. Ya, ¿por qué lo consideras importante tú? Porque ¿dónde podrían vivir sin una propiedad? Ya. Fran, ¿cuál derecho consideras tú importante? ¿Y por qué? A la porque así podemos aprender. Ya. Demis, ¿cuál consideras tú importante? A ¿Qué la salud. derecho? ¿Por qué? Porque necesitamos estar sanos. Ya, perfecto. Jefferson, ¿cuál consideras tú importante? ¿Qué derecho de los que acabo de mencionar? El derecho a protestar. Ya, ¿por qué lo consideras importante tú? Porque ahí podemos decir nuestras opiniones. Ya, perfecto. Fernanda, ¿qué derecho consideras tú importante? Derecho de la igualdad, ¿Por que qué? todos, ¿Por porque qué? todos nacimos iguales, no que tengamos la misma piel. Perfecto, muy bien. Lenny, ¿cuál consideras tú de los derechos que acabo de mencionar importante? Lenny, El derecho ¿cómo se llama? derecho, Déjeme ya.
Isabela, ¿qué derecho consideras tú importante, Isabela? Derecho a la educación. ¿Por qué? ¿Por qué, Isabela? ¿Se fue la Isabela? ¿José Tomás? ¿Está José Tomás o no? Sí, tía. José Tomás, ¿cuál consideras tú importante de los derechos que acabamos de mencionar? Derecho a votar. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a votar. Y no Ale, importa lo que sea. ya. ¿Quién más ¿Raúl está por ahí o no? Sí, Raúl, dime, ¿qué derecho consideras tú importante? Oh, me pica la garganta. el de ser Raúl, libre, perdón, no te escuché, Raúl. el de ser libre, Ya, ¿por qué? porque es una necesidad. Ya, ¿y para qué? ¿Por qué para ti es una necesidad de ser libre? ¿Libre para qué? O sea, salir a jugar un rato, Ya, ya. distraer. Emiliano, distraerse, ya. Emiliano, ¿cuál consideras tú importante para ti de los derechos que acabamos de mencionar? El derecho a la educación. Ya, ¿por qué? Porque así van a aprender y tener un trabajo cuando son grandes. Ya. Vamos con otra pregunta. ¿Y cuál es el rol del Estado entonces? ¿Cuál es el rol del Estado? Yo lo había mencionado y lo dijimos anteriormente. ¿Cuál es el Tía, rol? Dígame. el rol del Estado es proteger a las personas y ayudarlas con lo que necesitan. Perfecto. El rol del Estado, acuérdense que es muy necesario para que las personas puedan ejercer sus derechos, entonces es necesario que el Estado asegure su protección por medio de las instituciones y de las leyes, ¿no es cierto? El Estado chileno asegura el respeto de los derechos fundamentales en su constitución política mediante la adhesión entonces a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Está claro más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí. Sí. Ya, perfecto. Miren, voy a proyectar ahora pantalla, voy a salir de del PPT y voy a presentar esto. Esta es la guía que ustedes tienen en su poder en su casa, ¿no es cierto? La guía número 5. Entonces, dice, esta es la actividad que ustedes tienen que resolver. Dice, lee atentamente la siguiente noticia y responda a las siguientes preguntas. Voy a leer. Dice, durante el mes de julio del 2013, una princesa de origen saudí, país de Asia, fue acusada del no cumplimiento de los derechos humanos hacia sus trabajadoras. La policía comunicó que la princesa y otros familiares viajaron a Estados Unidos, llevando con ellos a 4 mujeres para que ayudaran con las labores domésticas de la casa. Las trabajadoras habían firmado un contrato donde decía que se les pagaría $1.600, más de 800.000 pesos chilenos, más o menos. Sin embargo, las 4 mujeres fueron obligadas a limpiar, cocinar y trabajar en la mansión, mansión es una casa muy grande, de la princesa. Trabajaban por 16 horas diarias y sin días de descanso. Todo esto por $250, más o menos como 120.000 pesos chilenos. La princesa podría llegar a estar hasta 14 años en la cárcel si es que es considerada culpable. ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacer? Son 2 nomás, solamente 2. La 1 dice aquí, con un lápiz de color rojo, van a remarcar aquellas situaciones donde no se cumplió con los derechos humanos de estas mujeres. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, uno de ellos donde no se cumplió con los derechos humanos? ¿Cuál puede ser? ¿Estar en la cárcel? Ya, pero hay otro más que pasó ahí. Tía, Dime. es no tener días de descanso. Exactamente, ahí está. ¿Ya? Fíjense bien, ahí lo dice. ¿Ya? Esa es una de las que dijo la compañera. Después, en el segundo cuadro, dice, escriba en el siguiente recuadro los derechos humanos
que la princesa saudí no tomó en consideración. Acuérdense que la princesa saudí ahí cometió un error. Ahí aparecen también en la lectura y se van a dar cuenta cuáles son los derechos humanos que ella no consideró, que no tomó en consideración. Y como dijo la compañera ahí, es que la hizo trabajar sin descanso. Eso puede ser uno, ¿ya? Solamente eso, es súper cortita, nada más. ¿Ya? Y no se le olvide colocar los nombres en la guía, igual que la fecha. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Está más o menos claro? Chicos, Tía, ¿se yo lo entendió? entendí perfectamente. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Tía, ¿puedo ¿Alguna repetirlo de pregunta? nuevo? ¿Qué cosa repito? No, lo de abajo, que ¿Qué no cosa? entendí muy bien. ¿Cuál? ¿De la guía? Sí, ¿Cuál parte? la, la última, esa de la 2. Ah, dice, escriba en el siguiente recuadro los derechos humanos que la princesa saudí, de acuerdo a la lectura, no tomó en consideración. Hay un aspecto que ella no consideró, de acuerdo, relacionado con los derechos humanos. Recuerden que dice bien el título, dice princesa saudí no cumple con los derechos humanos de sus trabajadores. Entonces, aquí van a escribir entonces cuáles son los derechos humanos que la princesa no tomó en consideración. Y están bien claritos aquí, ¿o no? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Ya, para redondear. Voy a hacer algunas preguntas yo ahora, para redondear algunas cositas. A ver, si yo digo que todas las personas nos traten bien y nadie nos haga daño, ¿cuál será mi deber entonces? Si yo digo, este es un derecho, que todas las personas nos traten bien y nadie nos haga daño, ¿cuál será nuestro deber entonces? No, pelear también. Ya, pero ¿qué significa eso entonces? Si nosotros nuestro derecho es que todas las personas nos traten bien, yo voy a exigir que me traten bien, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es mi deber? También El hacerlo. deber es tratar bien a las personas. Muy bien, también debo tratar bien a las personas. Si yo estoy pidiendo, estoy exigiendo mi derecho de tratar bien a las personas, mi deber es también es hacer lo mismo. Debe tratar bien a los otros niños y niñas y a todas las personas. ¿Ya? No hay aquí, no hay una excepción. Ahora, si yo digo otro derecho, por ejemplo, decir lo que pensamos y que otras personas, niños y adultos nos escuchen. Yo voy a tener el derecho de decir lo que pienso, pero también de que los adultos nos escuchen. ¿Cuál será mi deber entonces? ¿Cuál es mi deber? Libre de expresión. ¿Escuchar? Ya, escuchar y también hay otro más, aparte de escuchar. ¿Cómo es lo que ¿Entender? dirían? Respetar. Respetar. ¿Quién dijo respetar? Muy bien, respetar. Ese es. Si yo tengo el derecho para, ¿no es cierto?, decir lo que pensamos y que otras personas, niños y adultos, nos escuchen, pero mi deber también es respetar las opiniones de las demás personas, ¿ya? Ahora, si yo digo, por ejemplo, mi derecho es expresarse en su propia lengua, ese es mi derecho, expresarme en mi propia lengua, ¿cuál es mi deber entonces? ¿Cuál es mi deber? Expresarse con lo otro. Ya, pero hay un valor ahí. ¿Cuál puede ser? Derecho de expresión. Ya, pero principalmente hay algo que se enfoca principalmente ahí. Si tengo mi derecho de expresarme, ¿no es cierto? de comunicación. Sí, pero es el derecho que estoy hablando yo. Yo te estoy preguntando por el deber. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es mi deber, Josefa? Entender. ¿Cuál será? Esperar. A ver, ¿cuál será? ¿Quién me dijo Tía, recién? el Escuché. respeto. El Esperar. respeto, el respeto. Ese es. Si tengo el derecho a expresarme en su propia lengua, mi deber es respetar y posibilitar las formas de comunicación y las costumbres de las personas de diferentes culturas. Ese es mi deber, respetar, ¿ya? Ahora, si yo digo otro, por ejemplo, yo tengo mi derecho de recibir ayuda cuando estamos enfermos, de ir a un centro de salud, ¿no es cierto? Y que nos puedan curar. ¿Y cuál será mi deber también respecto a eso? ¿Cuál es mi deber? Yo te lo había preguntado anteriormente. ¿Cuál es mi deber? Cuidarnos. O sea,
quedarte en cama y mejorarte. Ya, pero cuando tú dices de cuidarte y quedarte en cama, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, Raúl? Viendo tele. Cuidándote, ¿no es cierto? Cuidándote. Por lo tanto, si yo recibo, mi derecho a recibir ayuda cuando estamos enfermos, de ir al centro de salud y que nos puedan curar, mi deber es cuidarme. Y como dijo el compañero, de estar en cama a lo mejor, claro, de tomar el reposo necesario, pero también de cuidar nuestro cuerpo y también de comer alimentos sanos. ¿Ya? Ese es mi deber. ¿Ya? Y la última pregunta Cuando dan entonces, pastillas. pregunto, ¿cuál es el rol entonces del Estado? Para poder redondear y terminar, ¿cuál es el rol del Estado entonces? Dime, La- dime. El rol del Estado es proteger a las personas y ayudarlas con las cosas que necesitan. Exactamente. ¿Y cómo nos van a ayudar? A través de las leyes y a través de las instituciones. Esa es principal. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Tía, yo tengo una pregunta. Dígame. En la guía, debajo del texto, a mí no me sale el cuadrito. No te sale, pero lo puedes hacer en la parte de atrás. Si no le sale algunos Dibújalo. cuadritos para responder, lo pueden hacer en la parte de atrás y en la parte de atrás hacen el dibujo del cuadrado. ¿Ya? Porque a Ya. veces la impresión, a veces no sé qué puede haber pasado ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí tampoco me sale. Lo de la... Tampoco es lo mismo. Si no le sale, hacen en la parte de atrás de la hoja. Si yo tengo aquí la guía, en la parte de atrás, hago el cuadradito. Y ahí Ujú. responde. Dígame. Es más ¿cómo se llama? En el Es más de texto una habla de hoja. una. Son dos preguntas. Son solamente dos preguntas. ¿Es más de Relacionadas un con deber el en el texto que texto? les mandé. ¿Es más de un deber? En el texto, por eso dice, ahí dice bien clarito, yo les puse ahí la pregunta, dice, remarque con un lápiz aquellas situaciones donde no se cumplió con los derechos humanos de estas mujeres. Hay más de una situación, una compañera ya dio una idea y que acertó muy bien. Y después, escriban el siguiente recuadro, los derechos humanos que la princesa saudí no tomó en consideración. También son más de uno, ¿ya? Por lo tanto, son más de uno en ambas preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? ¿Lenny? ¿No? ¿No? Sí, una Perfecto. pregunta. Dígame. Son 2 páginas de la hoja porque a mí me sale una nomás. No sé cómo habrá sido la impresión ahí, Dante, pero yo te mostré la guía. ¿Tiene las mismas preguntas, Ya. Dante, o no? ¿Tiene la misma pregunta? Sí. ¿Sale la misma? Ya, no importa. Si son dos hojas, no sé cómo habrán salido la impresión. Ahí desconozco. ¿Ya? Ya, chicos. Perfecto. Nos estamos viendo. Después más ratito tienen clase, así que estén atentos al enlace cuando se le envíe. ¿Ya? Estamos perfectos. Gracias por la participación, se pasaron y por la asistencia también. ¿Ya? Así que esperen un ratito más. Recuerden que hay cambio de horario porque ahora tienen clases terminando una actividad, empieza inmediatamente la otra. Así que por favor atentos. ¿Ya? Tía. Ustedes ya le informaron del horario. Dime. Sí, también recordar que a las 4 vamos a hacer la guía todos juntos. Entonces la idea es que entren a la hora que corresponde.